Hace muchos siglos, en una tierra lejana y próspera, vivía un hombre llamado Job. Era conocido por su bondad, sobre todo por su profunda fe en Dios. A pesar de poseer enormes riquezas, miles de animales, extensos rebaños y una familia numerosa, Job no se enorgullecía de sus bienes, sino que los consideraba bendiciones otorgadas por el Creador en su vida. Parecía perfecta. 7 hijos y 3 hijas compartían días de banquetes y alegría, mientras Job oraba continuamente por ellos, preocupado de que, en algún descuido, pudieran alejar sus corazones de Dios. Nada parecía turbar la paz de aquella familia honorable, cuyos bienes se multiplicaban a diario. Sin embargo, en el plano celestial, se desataría una prueba sin precedentes. Cuando los ángeles se presentaron ante el Señor, apareció también Satanás, el gran acusador. Dijo que la devoción de Job era producto de su prosperidad, insinuando que, si perdía todo lo que tenía, maldeciría a Dios, sin dudar. Así comenzó la historia de un hombre sometido a un sufrimiento inimaginable, no como castigo ni por maldad divina, sino como escenario donde brillaría la fe más pura. Desde la plácida prosperidad hasta el abismo del dolor, la figura de Job se convertiría en un símbolo eterno de resistencia y confianza en el Señor. Job era el hombre más respetado de toda la región. Sus rebaños se contaban por miles en ovejas, camellos, bueyes y asnos pastaban en sus tierras, custodiados por numerosos sirvientes. Su familia disfrutaba de banquetes y reuniones, y Job, como padre cuidadoso, ofrecía sacrificios a Dios por cada hijo, temiendo que pudieran haber pecado en secreto. Pero la calma pronto se rompería. En el ámbito celestial, mientras los ángeles se presentaban ante el Creador, llegó también Satanás, quien acusó a Job de servir a Dios solo por interés. Aseguraba que, si se le quitaban sus posesiones, este hombre piadoso maldeciría a Dios. Al instante, el Señor, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, con la única restricción de no tocar su vida. Entonces, cuando, en un mismo día, 4 mensajeros llegaron a la casa de Job con noticias devastadoras. El primero habló de un ataque de saqueadores que arrasó con los bueyes y los sirvientes. El segundo contó cómo un fuego implacable descendió y consumió a las ovejas. El tercero anunció que más ladrones atacaron a los camellos, matando a los empleados. Pero lo más atroz fue el cuarto anuncio. En un viento poderoso derrumbó la casa de su hijo Mayo, matando a todos sus hijos en un solo instante. Ante tal horror, Job rasgó sus vestiduras, cayó al suelo en señal de luto y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar del dolor, Job no culpó a Dios de injusticia, pero la prueba no terminaría ahí. En otra ocasión, Satanás se presentó de nuevo ante el Señor, argumentando que el hombre daría cualquier cosa por salvar su propia vida. Si Job perdía la salud, decía el acusador, maldeciría a Dios sin piedad. El Señor concedió ese permiso, salvó la vida de Job. Así, el diablo afligió a Job con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Incluso su esposa, desesperada al verlo sufrir, lo incitó a renegar de su fe y entregarse a la muerte. Pero Job, firme en su confianza, respondió que no podía simplemente aceptar el bien de Dios y rechazar el mal. Se negaba a culpar a su Creador. Llegaron entonces 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, para consolarlo. Al verlo irreconocible, se sentaron junto a él durante 7 días, sin pronunciar palabra alguna. Finalmente, Job abrió la boca y expresó su dolor.
maldiciendo el día en que nació, deseando no haber vivido para presenciar semejante tragedia. Sus amigos, horrorizados, sospecharon que habría cometido algún pecado grave para merecer tal castigo. Uno a uno expusieron argumentos según su propia lógica. Si Job sufría así, debía ser culpable de algo, pero él, en su agonía, insistía en su inocencia, clamando que no entendía por qué Dios le permitía tanto dolor. Llegó el momento en que Job lanzó duras preguntas hacia el cielo, deseando un encuentro directo con Dios para comprender la razón de su infortunio. Y entonces, entre relámpagos y nubes oscuras, el Señor habló desde un torbellino, cuestionando la pequeña sabiduría de Job frente a la grandeza del Creador. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién trazó sus dimensiones? ¿Quién ordena el curso de las constelaciones? Frente a semejante poder y sabiduría, Job se dio cuenta de su insignificancia. Humillado ante esa revelación divina, Job se arrepintió de haber hablado con ligereza. Reconoció que su comprensión era limitada y que de oídas había oído de Dios, pero ahora sus ojos lo veían en toda su majestad. En Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud y ordenó que Job intercediera por ellos. Luego, el Señor restauró a Job, dándole el doble de todo lo que antes poseía, más ganado, más riquezas y la dicha de tener más hijos. Vivió por muchos años, viendo a sus descendientes crecer y multiplicarse. De esta forma, la historia de Job mostró el misterio del sufrimiento humano y la importancia de la perseverancia en la fe. La historia de Job es, ante todo, un testimonio de fe inquebrantable en medio del sufrimiento extremo, desde la pérdida de sus bienes y familia hasta la aparición de llagas en su cuerpo. Job nunca maldijo a Dios, aunque cuestionó y se lamentó. Sus amigos lo acusaron de haber pecado, pero Job supo en su corazón que servía al Señor sinceramente. Cuando por fin Dios se dirigió a él desde el torbellino, Job entendió que su sabiduría y poder eran infinitamente mayores que la lógica humana. Las preguntas de Dios le mostraron que hay propósitos y planes que el hombre no puede abarcar, y que la justicia divina puede manifestarse de formas que no comprendemos. Al final, Job se arrepintió de haber hablado sin pleno conocimiento y reconoció la grandeza de su Creador. Así, el Señor restauró sus posesiones y le dio una nueva familia, mostrándonos que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino a veces un escenario donde la fe brilla con mayor fuerza. Con Job aprendemos que la fidelidad a Dios trasciende nuestra limitada visión de la vida. Podemos no entender cada prueba, cada dolor, pero podemos confiar en que nuestro Redentor vive y su sabiduría supera la nuestra. Que esta historia nos invite a honrar a Dios aún en la adversidad, sabiendo que Él conoce cada lágrima y responde a su tiempo, según su infinita bondad y propósito.